Saludos amigos a otro video de Fate Grand Order. En esta ocasión vamos a hablar acerca del más reciente banner de invocación con motivos del día de San Valentín, que viene con el personaje limitado de Karen Hortensia, o Amor, como ustedes la quieran llamar. Ella va a estar disponible hasta el 26 de febrero, entonces vamos a determinar si es un personaje por el que vale la pena gastar unos cuarzos, porque sabemos que este 2023 pues vienen personajes muy importantes. Cada cuarzo va a contar para ahí por junio, julio y agosto, que se aproximan 3 muy buenos servan. Sin embargo, pues este tipo de bannercitos siempre son una tentación y vamos a determinar si es un personaje por el que, más allá de lo waifu, que eso ya es un pretexto más que evidente, pues en cuanto a estadísticas que le puede ofrecer a los jugadores de NA. De entrada, ella es un personaje de tipo ruler de 5 estrellas y que viene con pues estadísticas pues aceptables para ese tipo de personajes. Y en lo que es su diseño de personaje, si mal no recuerdo, es el mismo artista que diseñó a la Shistar y a las Erskigal y a las Spacistas. Según yo es el mismo artista, pero su primera imagen así está muy bien realizada, como que es con un atuendo más así tipo griequesco. El segundo altar de ascensión es más como si estuviera en la época del Renacimiento, como si fuera una pintora, algo así me da esa sensación. Y ya el tercero pues como que entre una pseudo conejita, pseudo enamoradora, quién sabe con qué encantos quiere hacerlo. Y ya el último arte de ascensión pues está más acompañado con lo que sería su primer arte. El diseño de personajes la verdad está muy bonito, está muy bien realizado. Creo que sale a deslucir cada uno de los encantos y dulzura que tiene el personaje. Pero ya pasemos a lo importante, las estadísticas. ¿Qué le puedo ofrecer a una cuenta de FateGo al momento de tener a este personaje? Primero, ella viene acompañada de 2 cartas tipo Quick, 2 cartas tipo Arts y una carta de tipo Buster. Su fantasma noble es de tipo Quick y puede atacar a todos los enemigos, y además de eso le puede bajar la resistencia de los ataques Quick durante 3 turnos por un 20%, y aparte también puede nulificar el primer bufo del enemigo una vez, y puede estar ahí guardado durante 3 turnos. Y en el Overcharge pues va a incrementar en 1 la fortaleza de su fantasma noble. Creo yo, para tenerla en óptimas condiciones, sería lo ideal tenerla en NP2 para que su fantasma noble ataque con un 800%, pero si no, pues la podrían dejar ahí con el 600%, porque ya del 3, el 4 y el 5 ya no es tanta la diferencia, solamente ya es hasta un 200%, pero sería muy bueno que le pudieran sacar el NP2, aunque yo la verdad no creo que sea tan necesario. En cuanto a sus skills, la primera del escudito, que es Shroud o Valentinius A, se puede aplicar invencibilidad a sí misma durante 3 veces y le puede durar 3 turnos. También va a absorber 10% de la barra del fantasma noble de los aliados durante 3 turnos. Eso es muy importante porque los aliados le van a aportar pues para que pueda incrementar su barrita también, pero a cambio de eso le va a aplicar invencibilidad a todos los aliados excepto a ella misma una vez durante 3 turnos, y le va a incrementar la ganancia de fantasma noble a todos los aliados excepto a ella durante 3 turnos. Entonces es como que un quita y da. Ella le va robando barritas a sus aliados, sin embargo les va dando atributos para que ellos puedan generar más de su fantasma noble con los demás ataques. Su segunda skill, que se llama Golden Arrow A, que es el de la mirita, pues le va a dar un 300% de probabilidad de que se pueda aplicar el autofocus para que todos los ataques vayan dirigidos hacia ella en ese turno. También va a incrementar su barrita de fantasma noble, si lo tenemos hasta el nivel 10 sería hasta de un 30% máximo, y va a disminuir una barrita del fantasma noble de los enemigos en 1. También va a disminuir el ataque de todos los enemigos hasta durante 3 turnos. El ataque podría ser hasta de un 20%, y también va a disminuir la defensa de todos los enemigos hasta en un 20% si lo tenemos incrementado hasta el nivel 10, y también va a durar durante 3 turnos. Y su última skill, que se llama Mana Burst Lock, pues va a incrementar la efectividad de las cartas tipo Quick, tipo Buster y tipo Art hasta en un 20% si está en nivel 10. Pero muy importante también, otra habilidad que tiene este skill es que también va a incrementar la barra de fantasma noble hasta en un máximo de 20%, y segundo, va a poder disminuir la barra de fantasma noble de un enemigo también en una sola vez. Entonces esta última skill es muy importante, se puede complementar mucho con el Golden Arrow para que justamente podamos bajarle las barras de fantasma noble a los enemigos, y al mismo tiempo podamos incrementar la del personaje para que de esa manera pueda ayudar a que ella pueda estar atacando constantemente con su fantasma noble y no deje a los enemigos que puedan acumular su barrita de fantasma noble. Viendo sus skills, pues de cierta forma me pareció estar viendo un waiver, porque
En cuanto al incremento de la barra del fantasma noble, pues todo es para ella prácticamente. Sin embargo, ella en vez de darle defensa y ataque a sus compañeros, pues lo que hace es disminuir el ataque y la defensa de los enemigos, pero también puede bajar un poquito la barra de fantasma noble de los enemigos con sus skills y no con el fantasma noble. Entonces funciona de diferente manera, incluso podría ser una muy buena dupla con Waver, justamente para no permitir que los enemigos puedan generar su fantasma noble. Entonces se puede aprovechar con muy buen complemento con ese tipo de personajes. Y finalmente sus pasivas, el Item Construction A puede incrementar sus chances de, yo creo, aplicar debuffo en un 10% o de que le apliquen el debuffo un 10%, ahí no le entiendo muy bien ese texto. El Independent Action A puede incrementar su fortaleza de ataques críticos en un 10%, y el Masochistic Spiritualist Disposition X va a disminuir su resistencia a los debuffos en un 20%, pero cuando ella sea debuffiada va a incrementar su propio ataque en un 20%. El Core of the Good SB va a aplicarle un plus de daño a todas sus cartas en 225 puntos y le va a incrementar su resistencia a los debuffos para sí misma en un 22.5%, lo cual pues se compensaría mucho con la tercera skill, que es el de masoquismo, porque ahí le bajan la resistencia de debuffos. Entonces pues salió para lo mismo. El Ironclad Fate A pues la hace inmune a cuestiones como el terror y la fascinación. Creo que el terror es el que da estuneo, y fascinación la verdad ahorita no recuerdo. Y aparte va a incrementar su resistencia a los ataques Buster en un 10%. Entonces, sí o no tirar por Karen en este banner limitado de invocación. Y vamos a ver los argumentos. ¿Por qué sí ir por ella? Bueno, es un buen personaje de soporte, tiene muchas skills que le puedan ayudar al equipo, más que al equipo, a ayudar a que los enemigos puedan bajar su ataque, su defensa, de que no puedan generar su barrita de fantasma noble. Eso es muy útil y combinado con otros personajes podría ser muy brutal. Es resistente a la mayoría de las clases, porque como es un tipo ruler, tiene una cierta fortaleza a la mayoría de las clases, sobre todo las principales tipo Sabers, Assassin, Rider, Ruler, etcétera. Eso le puede ayudar muchísimo porque puede aguantar mucho más en las batallas. Aparte tiene skills que le pueden dar invulnerabilidad, entonces la puede hacer un personaje muy resistente a lo largo de las batallas, y eso se prestaría mucho porque se complementa mucho con sus habilidades. Tiene muy buena ganancia de fantasma noble, sin embargo pues depende mucho de que también pues los compañeros tengan que sacrificar parte de su barra de fantasma noble, sobre todo a los personajes que no tienen más allá de su 100%. Eso les puede perjudicar mucho, porque aquellos personajes que ya pueden sobrepasar hasta el 150, 200%, a lo mejor no lo van a resentir tanto, porque sí le pueden prestar algo de su barra de fantasma noble, pero para aquellos personajes que a lo mejor nada más lo tengan en NP1, posiblemente sí les pueda traer complicaciones, porque entonces tendrían que sacrificar, sobre todo en 3 turnos seguidos, pues que no puedan estar generando su barrita de fantasma noble. Ahora, ¿por qué no tirar por ella? Bueno, por ser un personaje de ruler, generalmente no tienen tan buena base de daño, entonces no se considera tanto como un personaje de ataque. Entonces, si ustedes están buscando unidades que les aumenten más el daño, que sean más DPS para ese tipo de situaciones que necesitan, pues bueno, Karen no sería la ideal. Puede hacer loop con las 2 Skadi y podría estar haciendo su fantasma noble constantemente, sí se puede hacer, pero obviamente necesitarían su Skadi y la Skadi de un amigo para que de esa manera la pudieran estar manejando con su loop. No es de los mejores loops que hay ahorita en el juego, o sea, en cuanto al tipo quick, pero sí se puede hacer. Ahora, ya lo habíamos mencionado, el robo de fantasma noble pues te puede afectar demasiado para que puedas aprovechar también a tus otros servas y puedan efectuar sus habilidades. Y la tercera, yo creo que más importante, el por qué no tirar por ella, va a venir en próximos banners. Tal vez no pronto, pero por ejemplo en el 2024, justamente también en la temporada de febrero, va a estar regresando otra vez para que tengan la oportunidad de poder sacar nuevamente al personaje. Si tampoco tuvieron cuarzos para el 2024, bueno, en año nuevo de 2025 va a volver otra vez con su papá Rasputin para que puedan invocarlos a los dos juntos. Entonces, hasta el momento son como que los dos únicos banners individuales en los que Karen ha regresado. Está en otros banners de pago donde puedes intentar sacar al personaje, pero saben que las probabilidades ahí son más pequeñas. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. A diferencia de otros personajes tipo Muramasa, tipo Musashi, tipo a lo mejor un Gilgamesh, un Skadi, bueno, que no tienen tantos banners, por lo menos en los últimos años. Pues bueno, Karen pues tiene la ventaja de que los próximos dos años va a estar regresando para que ustedes ya sea que la quieran sacar o mejorarle su fantasma noble si es que les gusta mucho el personaje.
Pero yo sinceramente en este año 2023 creo que es una muy buena oportunidad para dejarla pasar. Yo creo que en el 2024 sería ideal, creo que no está tan saturado de servas importantes. Creo que ahí sería una muy buena oportunidad para sacar personajes, porque pues este 2023 pues viene Oberón, viene con Escala de la Luz, viene Morgana. Creo que son los tres personajes más importantes de este año, de lo que resta. Entonces creo que sí es, por lo menos en esta temporada, sí valdría la pena pues dejarla pasar, porque ya habrá otras oportunidades. Esa es mi opinión. Entonces amigos, eso sería todo por este video. Por favor, déjenme sus comentarios ustedes cómo van con sus ahorros. ¿Van a tirar en este banner de San Valentín? ¿Van a dejar que los encantos de Karen los tienten, los hipnoticen y los arrodillen para que gasten sus cuarcitos? ¿O los tienen bien apretados y mejor dicen no señorita, nos vemos para la próxima, para la vuelta joven, y vamos a ahorrar todo para lo que sería el aniversario, para cuando vengan los demás servas importantes, para los eventos de verano que también vienen por esa temporada? Ahí déjenme sus comentarios, yo los estaré leyendo. Y sin más por el momento, pues yo me despido deseándoles buen día, buena noche, y nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta luego.